Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. A partir de este momento iniciaremos el curso en forma y lo primero que haremos será definir los primeros conceptos elementales que usaremos a lo largo del curso. En los próximos dos videos eh, definiremos estos 5 conceptos. En este video en particular definiremos el concepto de ecuación diferencial ordinaria de manera ya formal. Veremos lo que es una solución a una ecuación diferencial y finalmente veremos lo que es el orden de una ecuación. Vamos a comenzar. La primera definición evidentemente será la de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es una relación entre una variable independiente, una función que depende de la variable independiente y las primeras n derivadas de dicha función. A dicha relación la vamos a denotar por esta ecuación. F de la f será la relación que depende de la variable independiente t, la función y que depende de t y sus primeras n derivadas. Aquí vamos a hacer un pequeño alto en el camino para ver un poco de la notación que usaremos respecto justamente a las variables que se introducen en una ecuación diferencial. En mucha literatura o en videos, en material que ustedes consulten, las variables independientes serán denotadas muchas veces por t minúscula o x minúscula y la variable dependiente por y, por x, por f o incluso otras letras. En el caso de este curso, de esta serie de videos, usaremos mayoritariamente esta notación. A la variable independiente la denotaremos por t y a la variable dependiente por y, que va a depender de t, a menos de que se indique lo contrario. Habrá ocasiones en que no podremos usar esta notación y tendremos que cambiar, pero la mayoría del tiempo usaremos esta notación encerrada en verde. Entonces vamos con los primeros ejemplos, simplemente para fijar ideas de lo que es una ecuación diferencial. El primer ejemplo, m, que es una constante, por la segunda derivada de y respecto a t, igual a k, que es otra constante. Un segundo ejemplo, la segunda derivada de y más y igual a 0. Aquí implícitamente está dicho que el y depende de t. Aquí se muestra de manera explícita a la hora de escribir la segunda derivada. Un tercer ejemplo es este, tercera derivada de y más seno de t más y igual a seno de t. Y el último ejemplo, 1 más y cuadrada por la segunda derivada de y respecto a t, más t por la primera derivada de y respecto a t, más y igual a e a la t. Mostramos rápidamente que hay muchas formas de escribir relaciones entre una variable independiente, una variable independiente, perdón, una variable dependiente y las derivadas de la función y. Hay infinidad de formas de escribir relaciones y todas estas serán ecuaciones diferenciales, siempre y cuando justamente sea una ecuación, ¿no? Una igualdad. Vamos entonces con el segundo concepto del día. Una solución a una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo abierto a, b de los reales será una función y que depende de t
definida en el intervalo abierto, tal que esta función posee derivadas de orden al menos n, y para toda t en el intervalo abierto, la función y va a satisfacer la ecuación diferencial en cuestión. Hasta el momento esto se ve algo abstracto, pero vamos justamente con más ejemplos para aterrizar estos conceptos rápidamente. Vamos con un primer ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial, segunda derivada de y, más 2 veces por la primera derivada de y, menos 3 veces y igual a 0. Y nos preguntamos si la función y de t igual a e a la t es solución a la ecuación diferencial. Rápidamente lo que vamos a hacer es derivar justamente la función y vemos que sabemos cuál es la derivada de la exponencial, y en general sabemos cuáles son todas las derivadas. Sabemos que derivar e a la t nos da la misma función e a la t. Esto implica, sustituyendo estas derivadas en la ecuación diferencial, que e a la t más 2 veces e a la t menos 3 veces por e a la t, esto es igual a 3 veces por e a la t menos 3 veces por e a la t, y esto es 0. Por lo tanto, y de t igual a e a la t efectivamente satisface la ecuación diferencial, y por lo tanto decimos que es solución a esta misma. Vamos con el segundo ejemplo. Este ejemplo es todavía más sencillo. Tenemos la ecuación de y de dt igual a y. Simplemente esto con un poquito de experiencia y por mera inspección vemos que y de t igual a e a la t es solución a la ecuación diferencial, pues la derivada de y respecto a t es la función misma. No hay nada más que hacer. Terminamos este ejemplo y vemos aquí una observación pequeña respecto a estos dos ejemplos. Vemos como una misma función, en este caso e a la t, es solución a dos ecuaciones diferenciales diferentes. Entonces, esa es una pequeña observación que se puede hacer. Una función no tiene por qué ser solución de una única ecuación diferencial. Vamos entonces con la última definición del día, que es el orden de una ecuación. En la definición de ecuación diferencial mencionamos justamente el orden de la ecuación. En este momento vamos a definir justamente lo que es el orden, el cual será el mayor de los órdenes de las derivadas de la función y que aparecen en la ecuación. Si tú no recuerdas cuál es el orden de una derivada, simplemente es la cantidad de veces que tú derivas una función. En este caso acabo de escribir la enésima derivada de y respecto a t, entonces esta es la derivada de orden n de la función y. Vamos a ver entonces un par de ejemplos para terminar. Tenemos esta ecuación diferencial, segunda derivada de y respecto a t más k veces seno de y igual a 0, donde k es una constante. Y lo que debemos hacer es rápidamente identificar
a las distintas derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. Aquí en este caso solamente aparece una, que es justamente la segunda derivada de y. Y por lo tanto esta segunda derivada, que es de orden 2, será el mayor de los órdenes de las derivadas que aparecen en la ecuación. Por lo tanto, esta ecuación será de orden 2, o decimos que es de segundo orden. En el segundo ejemplo vemos algo un poco más complejo. Y a la quinta por la derivada de y, más y cuadrada por la tercera derivada de y, menos t por e a la y, más y por la segunda derivada de y, todas estas derivadas respecto a t, igual a 0. Aquí pueden confundirnos que aparezcan muchos exponentes en diversos lados de la ecuación, pero no hay que entrar en pánico. Nuevamente lo que tenemos que hacer es identificar a las derivadas de y, observar cuál es la de mayor orden, que en este caso es la tercera derivada de y respecto a t, y ese orden será el orden de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación es de orden 3. Y terminamos. Con esto terminamos este video. En resumen, introdujimos estos tres conceptos de ecuación diferencial, ordinaria, solución a una ecuación diferencial, y el orden de una ecuación. En el próximo video terminaremos de introducir estos conceptos con estas dos definiciones: el problema de condición inicial, y veremos un primer acercamiento a ecuaciones diferenciales en particular, que en este caso serán ecuaciones lineales y no lineales. Nos vemos en el próximo video.